Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy, maestro, voy a hacer mi podcast como trabajo final de nuestra materia argumentación jurídica. Para este podcast, pues no tengo en sí una persona física, pero voy a estar platicando con uno de los autores de las lecturas, de una de las tantas lecturas que vimos durante este semestre, que la verdad fue al ver y analizar varias lecturas, la que más me llamó la atención es la decisiones judiciales, la motivación y la argumentación, que del autor de esa lectura es el licenciado, doctor y maestro Carlos Bae Silva. ¿Sí? Voy a tener una pequeña plática con el doctor Carlos Bae Silva. Y para poder arrancar nuestro podcast, lo vamos a arrancar con una pregunta que en sí es el meollo de toda esta charla que voy a tener. La pregunta dice así: ¿cómo se conectan las teorías modernas de la argumentación con la obligación que tienen los jueces en México de fundar y motivar sus decisiones según la Constitución? Bueno, dentro de la lectura se mencionaba, doctor, que hoy en los tiempos, eh, muchos tribunales y jueces, a lo mejor por la carga de trabajo excesiva que existen, le han dado más peso a la cantidad de casos por resolver que a la calidad. Entonces, muchos de los jueces, eh, su justificación, eh, su motivación no está bien fundamentada, o le da más peso también a una argumentación. Por ejemplo, si existe un caso X, lo fundamentan con tal artículo, pero no hay una motivación que diga, este caso está bien resuelto, eh, porque está explicando claramente los motivos o las razones por qué el juez dio tal o cual sentencia. Hoy en día, tristemente, las personas pues no tienen tanta confianza en un juez, porque pues no está muy clara una motivación, una argumentación. ¿Sí? Entonces, eh, las sentencias que dan pues distan mucho de una realidad, o, o están violando ciertos derechos de la persona imputada, ¿verdad? También aquí se mencionaba, doctor, que existe ese mito de los casos difíciles. O sea, comúnmente, como usted lo menciona, esos garbanzos de, de kilo, ¿verdad? Que son casos muy pesados, donde pues por lo regular, la sentencia, pues fueron meramente mecánicas. Vuelvo a lo mismo. No hay una fundamentación real, que convenza a la sociedad, ¿sí? Que tristemente hoy volvemos a lo mismo. Los tribunales hacen una sentencia, el papeleo lo hacen meramente rutinario, pues, o sea, no hay una concentración, una mm, lo hacen meramente mecánica, y no hay un fundamento, una motivación que realmente se esté protegiendo el Estado de Derecho. Es importante resaltar que una decisión de un juez pues está, mm, está o ¿cómo se dice? Una decisión de un juez está a lo mejor obstruyendo
o destruyendo una vida de una persona. No es una cosa ligera. Es algo que se tiene que tomar con mucha cautela, con mucha decisión, pero bien fundamentada en nuestra Constitución. Por eso tenemos nuestro Estado de Derecho. También aquí, en esta lectura, que es una lectura muy amplia, muy rica, muy bonita, hace hincapié del silogismo, que en sí es la lógica. Que el silogismo tradicionalmente se piensa que una sentencia es una estructura lógica simple, que es llamada silogismo. Y que pues este tiene tres premisas, por decirlo así. La premisa mayor, que es lo que dice la ley, ¿verdad? Van a fundamentar lo que dice la ley de forma general. La premisa menor son los hechos que ocurrieron, o sea, que se probaron, etc. Y la conclusión vendría siendo la sentencia, el resultado final que une la ley pues con los hechos, ¿verdad? Ese es el silogismo o la lógica. Que muchas de las veces, volvemos a lo mismo, se brincan ciertas partes. A lo mejor un juez, que hoy en día es lo que está sucediendo, es lo que hace la crítica a nuestro autor, el doctor, que muchas de las veces pues tiene muy buena premisa mayor, pero una premisa menor, que es la motivación, la fundamentación de los hechos reales, pues distan mucho de lo que va a una sentencia. También aquí el doctor hacía caso, ponía algunos casos como ejemplo, ¿sí? Ponía unos casos prácticos como ejemplo. Por ejemplo, ponía la de que a veces sucede en la vida real, la guardia y custodia de menores, que por lo regular ahí aplica por los derechos del menor y todo eso, donde el juez está fundamentando mediante artículos el bienestar del menor y todo eso. Pero más allá tienes que ver el contexto en el que vive el niño, y también pues debe de tomar muy en cuenta lo que el niño está diciendo también, para poder fundamentar una sentencia y decir pues la mamá o el papá no son aptos para tener la guardia y custodia de este menor, porque el menor dice esto, porque el contexto no es apto, es sucio, hay violencia, hay excesos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, ahí tiene que tener mucho cuidado, porque pues se está tratando de una vida de una persona, ¿sí? Y más triste, que es una persona menor de edad. También otro caso práctico que ahí se mencionaba es cuando los padres a veces son de tal o cual religión y no permiten una transfusión de sangre, ¿sí? Entonces ahí aplicaría el artículo 4, que es de la salud, donde se hable de la importancia de la salud del menor, y pues el artículo 24, que sería de la religión, ¿verdad? Y fundamentar ahí que sobre, más allá de lo perjudicial o lo benéfico que puede ser una religión, está la integridad, la salud y la vida de ese menor, para que ese menor pueda recibir esa transfusión, porque de ella depende la vida de ese menor. Así lo puede fundamentar, argumentar. También aquí nos propone usar este autor la teoría de la argumentación, para que así las sentencias, por más sencillas o más difíciles que éstas sean, expliquen, argumenten
sienten bien las bases de una justificación y una de legitimidad ante una sociedad, ¿sí? Siempre debe estar muy bien fundamentado, muy argumentado. Entonces, también nos hace aquí una recomendación pues del artículo 16 que es cualquier acto de un juez debe siempre estar fundada y motivada muy bien, ¿verdad? Muy adecuadamente, bien explicada, porque pues de él depende muchas circunstancias. Eh, ya como conclusión, como resumen de toda esta plática que he estado teniendo aquí con nuestro doctor, maestro, personaje invitado del día de hoy, el doctor Carlos Bail Silva, como un resumen, podría decir que si un juez o tribunal hoy en día redacta un documento confiando únicamente en la motivación, o sea, en solo citar leyes o artículos y hacer como mecánico los hechos, lo más probable y lo más factible es que su resolución sea calificada como carente o dogmática, carente de exhaustividad, ¿sí? Y por los tribunales actuales exigen que la motivación sea la estructura más formal, pero más argumentada, y que sea ese motor que justifique de manera razonable, humana y constitucional el sentido de la justicia. Siempre debe haber una argumentación donde se estén sentando perfectamente las bases, porque de ahí depende una sentencia. Siempre de una sentencia debe ser, como lo vuelvo a decir, razonable, justificada, humana y con un sentido de justicia, ¿sí? Constitucionalmente con un sentido de justicia donde se diga, según los artículos fulanos de tal, que fundamentan esto y esto y esto, yo argumento según los hechos presentados, según los testigos, según todo lo que se dio para poder fundamentar claramente una sentencia, se deben de argumentar y tomar en cuenta para emitir una sentencia. Ojo, a veces cuando las sentencias no son las adecuadas, no son bien argumentadas, no son bien humanas o no existe una sentencia bien donde se aplicó la ley, existe los amparos. Entonces, ahí donde la persona pues se ampara y pues exige la revisión de otros tribunales de su caso, porque se está dando cuenta y está fundamentando pues que en su caso fueron violados pues sus derechos a lo mejor, ¿verdad? Sí, entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado y más hoy en día que muchas personas mm, no tienen no creen en los jueces, no creen en los tribunales, por muchísimos casos que mencionar, donde una sentencia no ha sido no ha sido buena, no ha sido la adecuada para tales y cuales casos. Esa sería como mi conclusión en cuanto a este tema de las decisiones judiciales, de este tema de decisiones judiciales entre la motivación y la fundamentación, que es un tema muy bonito, muy importante y hay que seguirlo porque este autor
hace muy buena crítica, te da consejos de qué teoría seguir, ¿sí? Para que no, tú como abogado, como juez, que en un futuro a lo mejor seremos, no te vayas por otro camino. Y siempre que sean los casos bien resueltos. Tristemente hoy en día, pues muchos casos están politizados también, eso es lo que mencionaba él. Se le da el gane porque pues hay ciertos intereses políticos o ciertos intereses públicos, etcétera. Bueno, maestra, en cuanto a, eso es en cuanto a la conclusión. Eh, algo, porque también me decía que tengo que decir que si hay algo de esta materia que pueda cambiar, yo en lo personal, en lo particular, no cambiaría nada. Me gusta la manera en que usted nos impartió esta clase, aunque pues es virtual, yo sé que hay ciertas limitaciones, pero me gusta la manera en que usted está tomando el desarrollo de las actividades. Muy bien, de mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos.